¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos. Lógicamente, es lo que tratamos de hacer. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? ¿Cuál es la retórica? ¿Cuál es la narrativa que se da aquí en nuestro país? Se trata de suavizar los comentarios tan adversos que hay sobre esas elecciones en Venezuela. Aquí los funcionarios se han agarrado a dimes y diretes con políticos y con todo tipo de sectores que adversan o que están, porque esto ya dividió, pues unos están a favor de la oposición, otros están en contra de Nicolás Maduro y de lo que se ha hecho. Y principalmente allá don Lula da Silva, también don Petro y ANLO tienen su posición. El presidente de los Estados Unidos también tomó partido de esto. Ya esto es los ojos de Venezuela en el mundo. Los ojos, sí. Los ojos del mundo en Venezuela, más que todo. Valga el juego de palabras. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esta tarde tenemos al analista, periodista investigador, don Óscar Estrada. Todos esos acontecimientos, don Óscar, y esto último, vamos a compartir esto último que señala el canciller de la República. Vamos a ver si podemos colocar el tuit. Dice: el gobierno de Honduras condena cualquier intento del golpe de Estado en Venezuela y el uso de la fuerza por grupos violentos y llama a que se respete la institucionalidad y la voluntad soberana del pueblo. Creo que ahí está el tuit, a ver si lo podemos colocar. Sí, creo que producción lo puede hacer. Ahí está. Pero buenas tardes, don Óscar. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, Carlos. Ya tiempo no lo teníamos por acá. Ya tiempos no conversábamos. Sí. Y que, miren, han habido eventos relevantes, pero lo de ahorita es relevante. El caso de Venezuela. Se aproxima lo del Tigre Bonilla para el día de mañana, ¿no? Sí, para el día de mañana se está esperando eso. Está previsto lo del Tigre Bonilla. Esto que ocurrió en México con lo de Mayo Zambada y el hijo de Chapo Guzmán, que hay una nebulosa por ahí, pero usted que le ha dado seguimiento a todo ese tipo de temas, nos gustaría cuál es su análisis, qué es lo que está viendo en Latinoamérica, cuando prácticamente se han desmarcado varios países que no que aparentemente, sino que apoyaban directamente a Venezuela y que con esto de las elecciones le están pidiendo las actas, o sea, para poder dar un veredicto, para poder dar su pronunciamiento sobre el proceso electoral. Fíjate, Carlos, que allá por el 2009, cuando el golpe de Estado, recuerdo que había un programa que me gustaba mucho ver a mí. Luego dejé de verlo porque los colores eran demasiado evidentes, que para mí cuando un programa ya empieza a mostrar demasiado sus colores, ya me genera cierta duda, ¿no? En cuanto a cómo se está filtrando el contenido. Era el programa de Walter Martínez, no sé si alguna vez lo viste. Sí. Lo pasaban por, creo yo, Telesur, y era un programa así interno de Venezuela. Y una de las cosas que me gustaba de ese programa es que realmente presentaba un análisis de cada país dentro de un entorno regional, ¿no? Y le da una dimensión más compleja a la situación que se está jugando actualmente. Entonces parecería que el tema Mayo Zambada y Maduro no tienen relación, pero es más complejo de eso, y no quiero caer solamente en la calificación de narcodictador que también se le atribuye a Nicolás Maduro, sino que además se están jugando otros intereses, cortinas de humo, ánimos de querer desviar la atención, como por ejemplo tenemos ahorita el proceso en contra de Valdías y el proyecto fallido de las casas contenedores, que es algo que está moviéndose actualmente. No quiere decir que no es importante mover esa investigación, no quiere decir que si hay un responsable criminal de eso, si se comprueba de que hubo un fraude, debe ser procesado, ¿no? y condenado, porque
no podríamos estar nosotros a favor de ningún tipo de impunidad contra las personas que han usado el erario público, pero lo cierto es que caen en tiempos que son bastante convenientes a veces para poder desviar la atención, desviar el foco de rechazo de la opinión pública, en el caso de Honduras particularmente, pues el golpe de imagen que ha recibido el gobierno de Xiomara Castro y el Partido Libre en general, que es lo que vamos a analizar esta mañana también, con el apoyo que dio durante las elecciones y que sigue dando todavía. Ahora vamos a ver ese tweet que acabas de comentar, ¿no? Hay varias palabras ahí claves que nos dice un poco el posicionamiento ideológico que está teniendo el gobierno de Honduras, ¿no? Y la intención de poder, querer desviar la atención de todo esto. Aquí, por ejemplo, Ahí está. Carlos, si me permite, podemos analizar, ¿no? Aquí me llama la atención, por ejemplo, las siguientes frases. Y, cualquier intento de golpe de Estado. ¿No? O sea, está diciendo que la protesta pública es un intento de golpe de Estado, ¿no? Y desconociendo que quien tiene la capacidad militar y la estructura del Estado en este gobierno, en este caso el gobierno precisamente de Nicolás Maduro y el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Luego califica por grupos violentos a los protestantes, ¿no? Este también es uno de los argumentos que siempre se ha usado en Nicaragua. Cada vez que hay un reclamo por los distintos abusos del gobierno de Nicaragua, usan las mismas frases: intento de golpe de Estado, grupos violentos, y luego pide un respeto a la institucionalidad sin reconocer que quien ha violentado la institucionalidad en este caso es precisamente el gobierno al intentar imponer un golpe, un fraude electoral, ¿no? Hemos reconocido el anuncio de la autoridad electoral de una tendencia irreversible. Nuevamente, no hay ni siquiera un espacio a la duda, ¿no? Ellos ya reconocieron las elecciones y van a irse con ese reconocimiento a las elecciones por muchas pruebas, por mucha sangre que se le quiera presentar. Y luego viene un poco ya a desviar la atención. Ya las personas que reclaman el conteo de actas, ¿no? Ya son campaña internacional, ¿no? Fake news, que no estuvieron presentes en el proceso imparcial, porque ellos, como estuvieron presentes, están autorizados para poder hablar de la legitimidad que están ahí reconociendo, ¿no? Y el reconocimiento de que la única instancia para reconocer la veracidad del proceso electoral es un tribunal que ha marcado desde el principio su mala intención, su alevosía, su desinterés, ¿no? Y hay paralelos en el proceso electoral del 2017 con Honduras, ¿no? Y que podemos también discutir, ¿no? En este tipo de casos, cuando se sabe que van a ser elecciones muy confrontativas, ¿no? Que va a haber cuestionamiento a la legitimidad del proceso electoral por parte de la oposición, ¿no? Esto no es sorpresa. Entonces, el gobierno tuvo que haber sabido de que iba a ser una elección polémica. Lo que debe de hacerse es garantizar los observadores internacionales que sean los que den fe. Lo que debe de hacerse es garantizar el conteo real a tiempo de las actas. Eso no está ocurriendo, eso no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque ya si aparece el gobierno con actas, si ya hay denuncias de que el gobierno está fabricando actas que no van a coincidir con las actas que ha presentado la oposición, ya todo el proceso entra ya en descrédito, ¿no? Entonces, y luego hace, que me parece también muy interesante, ¿no? El calificativo del reclamo como motivos puramente ideológicos, ¿no? Y esto viene el primer gobierno en reconocer el fraude electoral de Maduro, ¿no? El gobierno que mandó una comisión de casi 40 personas para legitimar el proceso electoral en un contexto en el cual se persiguió a los candidatos, en el cual no se permitió la observación
en tiempo y que a la fecha no se han entregado las actas que podrían servir para desvirtuar o podrían haber servido para desvirtuar todo esto. Yo creo que ya en este momento ese proceso está... y es imposible dar la veracidad de lo que está argumentando el gobierno. Entonces, pues el apoyo que hace el gobierno de Honduras es puramente ideológico también. Entonces, hay como un juego de palabras ahí que me parece lamentable por parte del canciller Enrique Reina. Eso muestra que lejos de querer corregir el curso que ha recibido rechazo nacional e internacional, están empeñados en seguir y en morir con esa dictadura también, porque ese es el gran problema. Ahora lo que viene en Venezuela, la violencia, la persecución, la muerte, ¿no? Los toques de queda, las represiones a los manifestantes, todo eso va a terminar también embarrando de alguna manera al gobierno de Xiomara Castro por este apoyo, creo yo, poco mesurado que está haciendo el gobierno de Honduras a una dictadura que el 95% del mundo reconoce, un fraude electoral que todo el mundo reconoce, ¿no? Y es lamentable, pues. Oscar, pero fíjese que también aquí hay otro que no sé si le va a llamar la atención, que es la del señor Ricardo Salgado. Ricardo Salgado. Todavía peor, imagínate. Mira, ahí está, ¿ve? Lo leo porque me tiene bloqueado, no lo recibo. Ah, no lo recibe. Ah, lo No, tiene bloqueado usted. Ah, pues mira, aquí se lo vamos a desbloquear nosotros. Es una lástima, dice, que muchos hondureños decentes, ahí lo está leyendo, ¿no? Sí. Sí. Oiga bien, ahí tal vez me le puedo dar un análisis en relación a esto también. Es una lástima que muchos hondureños decentes sean víctimas de la masiva campaña de desinformación promovida desde la embajada yanqui, que es parte un plan previo para destruir tanto la revolución bolivariana como el proceso de refundación en Honduras. Oiga bien, ahí hay un nexo ya directo. Apoyamos la declaración de nuestro canciller y sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Paren ya los insultos, que todos son unos cobardes, que no son capaces ni de demostrar el rostro cuando agreden a nuestra presidenta. Dejen de ir a traer refugiados o migrantes venezolanos para hacer campaña sucia. Sean decentes, aunque sea una vez en sus vidas. Bueno, es difícil poder expresar opiniones serias en cuanto a los comunicados del ministro Ricardo Salgado, ¿no? Dice, pare los insultos, alguien que tiene los insultos al filo de la lengua siempre, ¿no? Es alguien que cree que gobernar es insultar, cree que la autoridad se mide con la fuerza, ¿no? Y es uno, creo yo, de las peores decisiones que ha tomado esta administración, tener a este señor en ese puesto. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí, Carlos? Que definitivamente, para bien o para mal, el gobierno de Honduras reconoce que su proyecto está estrechamente vinculado con el destino de la dictadura de Nicolás Maduro y de Nicaragua, ¿no? Hay un efecto de cadena que se puede prever, ¿no? Y yo creo que de alguna forma también en eso tienen razón al empeñar tanto esfuerzo defendiendo este proyecto, ¿no? Aunque sea solos, porque realmente están defendiéndolo solos, ni adentro ni afuera tienen capacidad el gobierno de Honduras de convencer a nadie de que lo que está ocurriendo ahí no es un fraude electoral, que lo que está ocurriendo ahí no es un robo descarado del proceso electoral, incluso asumiendo las contradicciones de un discurso que en el 2017 era contrario, era completamente distinto, ¿no? Y hoy estaba hablando, por ejemplo, con alguien comparando el proceso electoral de 2017 con este, ¿no? Y me decía que uno de los esfuerzos que hizo la desaparecida Hilda Hernández, ¿no? Para poder desvirtuar estos señalamientos de fraude fue precisamente ir por las actas a cada una de las regiones del país, cada una de las mesas electorales, tener esas actas y luego facilitar el proceso para que se haga una lectura pública de las actas. Y no sé si tú recuerdas, Carlos, sí, cómo hubo un evento en el Infop
donde tanto los partidos políticos como los observadores internacionales pudimos, y la prensa, ¿no? Pudimos apreciar la lectura minuciosa de voto por voto en cada una de las mesas electorales, y eso fue lo que le permitió cierta legitimidad al proceso, a la elección de Juan Orlando Hernández en el 2017. Si él no hubiera hecho eso, si él no hubiera tenido las actas para poder saber el conteo real de ese proceso, no se hubiera sometido a un proceso de voto por voto, ¿no? Pero si él no hubiera hecho, el gobierno de Juan Orlando, ¿no? Y la autoridad electoral en ese momento no hubieran garantizado ese conteo de voto por voto de manera pública y transparente, no hubiera sido posible conseguir la legitimidad para el gobierno. Sí, Oscar. Era parcial, ni siquiera parcial, ¿no? Yo sé que hubo un buen sector en la población de Honduras que nunca reconoció la legitimidad, ¿no? Y hubo un sector que reclamó y todavía reclaman esas elecciones como robadas, pero a nivel internacional, a nivel de cara a la OEA, de cara a la Unión Europea, de cara al gobierno de Estados Unidos, que fueron al final los que acreditaron el proceso electoral del 2017, no hubiera sido posible sin ese paso de leer voto por voto de cada una de las mesas de manera pública y transparente. Eso es lo que tendría que estar pidiendo el gobierno de Honduras para ser acorde con la exigencia que se hizo en el 2017. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque ahí, déjeme esto ahí. Dice, paren ya los insultos, que todos son unos cobardes que no son capaces de mostrar ni el rostro cuando agreden a nuestra presidenta. Y que le voy a mostrar un posteo que hizo la presidenta al felicitarla, a felicitar a Maduro y su triunfo, y al pueblo bolivariano de Venezuela, cuando se dieron fueron la primera, ¿no? En prácticamente reconocer el mismo. Y fíjate que yo no culpo a la presidenta por ese, sí. O sea, al final la presidenta actúa con la información que sus ministros y las personas en que ella confía le entregan, sí. ¿No? Las personas en las que ella confía, su vicecanciller, su ministro de Relaciones Exteriores, el perro Marío, Mel Zelaya, la Pichu, toda esta gente estaba allá en Venezuela. Sí. Y todos ellos le dieron a ella la información de que las elecciones estaban ganadas y que el resultado era irreversible. El tono de la presidenta Xiomara Castro es el mismo tono del presidente Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Y luego de todos los ministros, ¿no? Es la misma información. El problema aquí es que obviamente hay un compromiso ideológico, ¿no? Con el gobierno de Maduro, hay una afinidad, una amistad. ¿Será solo ideológico, Oscar, o hay alguna cuestión de económica también que está por ahí? Mira, el gobierno de Maduro es un gobierno, tanto cuando Hugo Chávez y Maduro era canciller, como después ya con el gobierno de Maduro, que ha mostrado y que mostró siempre mucho apoyo al Partido Libre, mucho apoyo a Manuel Zelaya Rosales, su familia y sus ministros que salieron del exilio cuando el golpe de Estado. Entonces hay un compromiso moral. Pero aquí dijo Vázquez Velázquez que en un avión cuando vino Chávez le dijo que Mel quedaba endeudado con él, no sé con cuántos millones. Eso no lo puedo saber, pero lo que sí puedo saber. Eso lo dijo Romeo Vázquez Velázquez, no lo sí, digo. Pero Romeo también dice cosas sin presentar más pruebas, ¿no? O sea, él no estaba en ese avión, no puede garantizar que. Pero él dice que habló con Chávez, pero como Chávez ya se murió también, entonces también es un poco difícil, ¿no? Pero está. Sí, ¿no? Entonces, lo que yo no sé si hay deuda económica, no sé si eso es el compromiso, pero lo que puedo decir es que hay una amistad, hay una afinidad ideológica, hay un proyecto, una visión de proyecto compartido, que se entiende que el destino de uno es el destino de otros también, ¿no? Hay una suerte de favores pagados, ¿no? Si el gobierno de Maduro se consolida y queda gobernando para 6 años más, no nos quepa duda que va a ser un gobierno que va a apoyar en la medida de sus circunstancias, porque no sabemos cuáles serán sus circunstancias también en noviembre próximo en las elecciones generales, para garantizar que Rixi Moncada sea la candidata, sea la presidenta en el próximo gobierno. Igual hará también el gobierno de Nicaragua. Pueden tener conflictos entre ellos, pueden tener enemistades, roces, tensiones entre ellos, pero hay un proyecto compartido, ¿no? Venezuela, Nicaragua,
Honduras y Cuba tienen un proyecto compartido. Entonces, si Nicolás Maduro, no logra consolidarse, si esta amenaza de golpe de Estado, así ambigua que está refiriéndose el canciller, no es que viene de las fuerzas que están o los sectores que están manifestándose en la calle, sino que viene de sectores internos de las Fuerzas Armadas, sectores internos de la policía, y se consolida o se realiza un golpe de Estado y termina fracturándose, cayéndose el chavismo después de 25 años, no nos quepa duda que entra la crisis en Nicaragua, ¿no? Ya un gobierno bastante débil también, luego del aislamiento que está desde las elecciones desde lo que fue la represión del 2018, ¿no? Y luego las elecciones fraudulentas también, reconocidas también por el Partido Libre, ¿no? Entonces, y eso pone en serio, en una encrucijada al proceso electoral y la posibilidad de Libre de reelegirse, porque estaría perdiendo uno o dos de sus aliados más importantes en la región, y está claro de que en su visión eso significaría de que ellos no van a lograr la presidencia, ¿no? Contrario a si se consolida, pues entonces ellos podrían pensar que van a continuar con su proyecto de refundación nacional. Entonces hay un vínculo ahí, pero además de eso también hay esos vínculos emocionales que te describía, ¿no? Tengo entendido que durante el golpe de Estado incluso hubo ayuda económica a la familia Zelaya por parte de Hugo Chávez y algunos de sus figuras más importantes, como el canciller Reina, que en ese momento estaba en Washington, D.C. también, recibió financiamiento por parte del gobierno de Hugo Chávez en aquel momento para hacer lobby en contra del golpe de Estado, ¿no? Sí. Entonces, y esos favores no se pueden ahora desconocer cuando el gobierno está en crisis, ¿no? Hay entonces ese compromiso con ellos. Oscar, pero ese posteo que hace el canciller ¿crees que es parte, porque se ha dicho porque la presidenta es la que maneja las relaciones exteriores, o sea, es por orden de la presidenta, o crees que es a título personal? Mira, es que yo creo que ahí, o sea, yo no quiero sonar irrespetuoso con la presidenta, yo creo que ella está haciendo lo mejor que puede en sus circunstancias, ¿no? Pero no hay no, al menos no da la impresión desde afuera, desde lo que podemos ver afuera, de que haya una participación activa, unas líneas directas por parte de la presidencia en temas como política exterior o comunicaciones, ¿no? Yo estoy seguro que si hay alguien que está tirando línea, podría ser más Manuel Zelaya y no necesariamente la presidenta Castro, pero yo sospecho que tanto el canciller Reina como el ministro Salgado, como Marlon Ochoa, por otro lado, como Luis Zelaya, Luis Redondo, por otro lado, y Luis Zelaya también, ¿no? Son personas que funcionan con su propia iniciativa. No es que ellos están recibiendo línea por parte del Ejecutivo, sino que ellos están convencidos que esa es la forma en que es el contenido que hay que comunicar, no ven contradicción en eso, ¿no? El fin justifica los medios, quizás en el fondo sí reconocen que hay serias dificultades para poder aceptar el proceso electoral, ¿no? Pero lo asumen como un mal necesario para garantizar la continuidad del proyecto chavista en la cual ellos creen genuinamente. Sí, Oscar, pero también cuando la presidenta hizo, yo no sé si está el tuit de la presidenta también cuando felicita, y ahí está ese, o sea, pero el Twitter, o sea, cuando señala ahí nuestra especial felicitación y saludo democrático, socialista y revolucionario al presidente Nicolás Maduro y valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo que reafirma su soberanía y el legado histórico del comandante Chávez. Pero fíjate que Oscar, que ahí tiene 16.065 me gustas, tiene 5.100 comentarios, pero fíjate bien, no sé si lo has visto, ahí al final no sabemos, tal vez el ministro Salgado, quisiéramos invitarlo también, bueno, lo invitamos de entrada pues al ministro Salgado, que nos gustaría ver qué pasa con esto, porque vemos que hay, yo no sé si son bots estos, porque hay una cantidad enorme de nombres ahí de personas que salen me gusta, que no sé de qué origen son, pero mira, por ahí, para el caso, ¿ve? Desde ahí para abajo. Esto es vietnamita. Vietnamita es esto.
Sí, Sí. es vietnamita. Yo no sé qué pasó ahí. Puede ser Ajá, que ocurre que la presidenta Castro tiene una base de fans muy fuertes en Vietnam, ¿no? ajá. Y que es la persona que está siguiendo sus comunicados y por alguna razón se volvió viral en Vietnam y todo el mundo empezó a darle like en apoyo al presidente Maduro. O puede ser, lo más probable es que no sé quién tomó la decisión, compraron uno de esos paquetes de likes que se compran, que están Ajá. en venta en internet a distintos precios según la cantidad que quieras darle, ¿no? 100 likes, 1000 likes, 2000 likes, 10.000 likes, ¿no? Uno puede comprar eso en Sí, línea. sí. En esos bots y los compraron en Vietnam, sin saber ellos que iba a volverse evidente porque esto se vuelve un problema de imagen cuando se desnuda el truco, ¿no? Sí, porque Esto lo hace todas las personas, todos los lo, influencers, lo, todos los lo- políticos. El problema es que el problema con el truco del mago se desnuda, ¿no? Se ven los hilos de la marioneta, entonces ahí ya, lejos de fortalecer la imagen, pone en duda toda la legitimidad de la comunicación, que como te digo, yo creo que la información que ella recibió viene de las fuentes que ella tiene, en la cual ella confía, ¿no? Y en ese momento particular que ellas están posteando eso, y que lo hace también Manuel Zelaya Rosales, y que lo hace todo este grupo de 40 personas que llegaron ahí, que más parecieran militantes del PSV que militantes de Libre, ¿no? Lo hacen sin saber, sin creer que lo que estaban abriéndose realmente a la puerta a una crisis mucho más compleja. Ellos creían realmente que la victoria se había dado. Esos tours que se dan ahí no son tours realmente para poder verificar, no se puede verificar nada ahí, no se puede verificar nada. Es más un tour de acompañamiento electoral que de verificación electoral, porque te llevan en un carro privado y te van paseando por los lugares que ellos consideran importantes, donde está su base electoral y donde seguramente está ganando su candidato también. No es un tour en el cual puede ir a provincia o puede ir a lugares donde está ganando la oposición. Entonces son como muy controlados esos observadores, ¿no? Y ellos cuando comentaron eso lo hicieron creyendo que el proceso estaba cerrado, que definitivamente la oposición había sido derrotada y que no había forma de revertir el resultado que estaba presentándose hasta ese momento. Una fuente que ellos podrían tener dudas internamente, pero que asumen la veracidad por una cuestión ideológica, por una cuestión de disciplina partidaria. sí. Oscar, pero es que la realidad que me sorprende esto porque sí, sí es fuerte realmente en Vietnam esa cantidad de personas que... Sí, Carlos, pero vos podés comprar esos bots también, están en Ah, líneas, ya. cualquiera puede comprarlo, y lo que hicieron aquí fue Sí, pero eso comprar mismo, los pero eso mismo bots, hacía Juan verificar. Orlando Hernández, ¿verdad? Creo que en algún momento se denunció que también hacía Sí, eso también, pero lo hace todo el mundo, lo hace todo. Ahí no hay sí. nada, no hay nada nuevo, solamente que uno normalmente no lo puede, no se da cuenta porque los nombres vienen en cristiano, ¿no? Entonces uno no se da cuenta que es una granja extranjera la que está comprando, y en este caso fue, pues, Le cayó de allá a la lamentablemente para las granja. comunicaciones presidenciales demasiado evidente. Sí. Oscar, vamos a ir a una breve pausa, Oscar. Después entramos con lo del Tigre Bonilla, si te parece. Bien. Y veamos a ver cuáles son los escenarios para el Tigre que permanece enjaulado en estos momentos allá en Nueva York. Al retorno. Bien, conversamos esta tarde con el analista, periodista, investigador, don Oscar Estrada, y también con la periodista, la colega Glenda Llanes, quien ha estado de cerca con estos casos de todos los narcos que han llegado de Honduras hacia Estados Unidos y que supuestamente el trofeo fue Juan Orlando Hernández, pero ahí les cayó un trofeo más grande hace poco. Lo del Mayo Hermano, Zambada le cayó, ¿ah? Pero no sí. hondureño, obviamente, pero ahí está. Eso como que le ha dado otro giro a la situación. Pero lo interesante es lo de la lectura que mañana le corresponde ya al Tigre Bonilla. ¿Cuánto tiempo tiene de estar enjaulado el Tigre en Nueva York? 2022 también. 2022. Sí. El 10 de
Perdón, hola Oscar, hola Carlos. El 10 de mayo del 2022 fue presentado la primera vez ante la Corte del Distrito Sur. Sí. Cuando Orlando llegó en abril, el Tigre llegó en mayo. Exactamente. Sí. Ajá, ¿y cuál es el análisis que han hecho en relación a esto? Primero hay que recordar cuál es el cargo en el cual se le ha acusado, que el cual reconoció culpabilidad del señor Juan Carlos Bonilla, ¿no? Él fue originalmente procesado por los 3 mismos cargos que fue encontrado también culpable Juan Orlando Hernández, ¿no? Que es conspiración para traficar cocaína, más de 5 kilos de cocaína, posesión de armas de fuego y conspiración para poseer armas de fuego para traficar cocaína, ¿no? En la negociación que él que él hizo al momento de declararse culpable, él logró que le quitaran 2 cargos de los 3 y por lo tanto se quedó solamente con un cargo, que es el de conspiración para traficar cocaína, y en su declaración de culpabilidad, cuando habló al juez, recordemos que él dijo que él reconocía haber, y lo digo textualmente, haber ayudado a personas a traficar con cocaína. No dio más explicaciones, no ha dado más información, ¿no? Por ese cargo le corresponde una pena mínima de 10 años, que es lo que la defensa está pidiendo, y una pena máxima de cadena perpetua, y la fiscalía está pidiendo 30 años por ese proceso, por haber tenido por las agravantes de haber sido el jefe de la policía y el poder que tenía en ese momento. Entonces, la condena podría ir entre 10 a 30 años, ¿no? Que es lo que se ha puesto un marco. Ya no está en la mesa de juego la cadena perpetua, ¿no? Por ese cargo. Entonces, podría ser que el juez considere agravante y subirle a 30, 35, 40 años. Dudo que eso llegue a ocurrir. Yo más creo que la condena que va a tener el Tigre Bonilla va a andar alrededor de unos 15 años. Sí, pero los delitos ahí están. Como primer delito es conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. El segundo es transportar y proceder a ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar la conspiración de importación de cocaína. El tercero, conspirar para usar las ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína. Sí, pero los dos y tres fueron eliminados en la negociación. Sí, pero la cuestión es que como también estaba dentro de un cargo, o sea, eso es otra cosa. Pero ¿qué piensa también? Sí, Oscar. Sí, ese es uno de las agravantes. Entonces, él tiene el mismo cargo por el cual fue condenado recientemente Mauricio Hernández Pineda. Sabemos que a él le dieron, ¿cuánto? ¿15 años fue lo que le dieron? ¿No? De condena. Entonces, yo creo que en el caso del Tigre Bonilla va a ir una condena parecida, ¿no? Se ahorró la cadena perpetua que le hubiera caído si hubiera ido a juicio, ¿no? Porque ya en este proceso no se menciona, por ejemplo, ni se hace relación ya con la muerte de Franklin Narita y todas las otras cosas de las cuales se le ha sido señalado en algún momento. Únicamente está el haber ayudado a traficar cocaína, el haber ayudado con acciones u omisiones en ese tráfico de droga, que es lo que él reconoció. Sí, Glenda. Sí. Sí, que precisamente como los saludo con un abrazo fraterno a ustedes y también pues al público que está al pendiente de este programa. Oscar tocó el punto del día que él reconoció su culpabilidad, porque vamos a recordar cuando fue extraditado y él decía no soy delincuente. El día que se presentó se declaró no culpable, que fue el 10 de mayo del 2022, lo mantuvo durante 2 años y recordamos ese enero del 2023 cuando el juez Kevin Castle pues puso en paquete a 3 conspiradores, 3 personas que estaban siendo acusados por los mismos delitos, y el 6 de febrero, pues sorpresa, que el que había pues defendido su inocencia se declara culpable, aparentemente por una oferta o algo, un acuerdo que hizo con la fiscalía. Pero vamos a ese punto, ese día cuando reconoce su culpabilidad,
que le dice al juez que está dispuesto a declararse culpable, el juez hace énfasis de lo que negoció y se ve claro con la fiscalía es que, como dijo Oscar, le quitaron los dos cargos, los delitos de armas por los que fue juzgado el expresidente Juan Orlando Hernández, que a eso se sometían los tres, Mauricio Hernández Pineda y el general en condición de retiro, Juan Carlos El Tigre Bonilla. ¿Qué sucede en esa? Yo lo estaba revisando y él habla de algunos puntos que retoma la fiscalía en el documento de la semana pasada, cuando el juez le hace ver que si reconoce que cometió este delito de la conspiración es, aunque ellos no la hayan tocado, dice fabricación, exportación, ayudar, todo lo que es el proceso involucra transportar la cocaína a los Estados Unidos. Eso es la conspiración de todo, aunque jamás la hayan visto, pero ayudaron, colaboraron. Entonces él se declara culpable, el juez le hace ver que luego de eso pues no hay vuelta atrás, pero también le pregunta, porque él dice, reconoce que ayudó, que conspiró por 5 kilos. El juez le dice 5 kilos o más, porque la ley estadounidense de 5 kilos para abajo podría obtener una pena mínima de 5 años. Pero él rectifica y dice 5 kilos y más, dijo el Tigre Bonilla. Y es ahí donde él también, hay una cosa que la fiscalía le vota en este momento a la propuesta de la defensa de Juan Carlos El Tigre Bonilla, que justamente después de declararse culpable busca un abogado defensor privado. ¿Por qué? Porque él está diciendo en esa audiencia del 6 de febrero, cuando se está declarando culpable, que hacía unos minutos le habían entregado el trato escrito por la fiscalía, que aparentemente no era lo mismo que le habían ofrecido la noche anterior, pero que aún así lo aceptaba y se declara culpable. El juez le pregunta muchas veces que si sabe que no hay vuelta detrás, no va no tiene el derecho que, por ejemplo, tiene Juan Orlando Hernández ahorita, de que a pesar que fue encontrado culpable por un jurado y ya sentenciado a 45 años de cárcel, puede ir a una apelación. El señor Bonilla no lo puede hacer, porque el juez le dijo, a menos que sea una pena que él considere excesiva, como dijo Oscar, una cadena perpetua ya no puede ser alcanzable, pero si al juez se le ocurre, porque él le dijo, el trato que tenga con la fiscalía no es vinculante con la decisión del juez. Y eso lo hemos visto en los dos casos anteriores del expresidente Hernández, de Mauricio Hernández Pineda, que lo que ha pedido la fiscalía el juez no lo ha dado. Porque en el caso del señor Hernández pedía la máxima existente. En el caso de Mauricio Hernández Pineda, pues el juez consideró darle una pena de 15 años, pedía 20 la fiscalía. Y en este caso, la fiscalía expone en un documento los problemas de salud que dice Bonilla tiene de varias cosas y que por eso está pidiendo la pena mínima, que son los 10 años. Esto es la defensa. La defensa. Pero mira, Oscar y Carlos, ese día que se declara culpable, el juez le hace una pregunta clara. Le pregunta si él ha recibido o necesita cuidados médicos, si él está enfermo de algo. Y el Tigre Bonilla, Juan Carlos Bonilla, contesta, no, señor, saludable. Entonces viene la fiscalía ahorita y le dice, ok, si está enfermo, el Buró Federal de Prisiones tiene los lugares adecuados para darle la atención médica que requiera. Le vota la parte del honor que dice la defensa en su documento, que es un hombre honorable, que ha estudiado, que se formó en la carrera militar y policial, pero al declararse el culpable de un delito, él está diciendo no. Y hay una parte, él está hablando también del buen padre, entonces la fiscalía, él no dice que y se involucró en este tipo de delito por necesidad, pero sí hace énfasis de que todavía ayuda a su madre, como lo hacemos la mayoría de nosotros que ayudamos a nuestra familia en Honduras, pero aún estando en la cárcel, dice la defensa. La fiscalía lo toma como un argumento y le dice, no es argumento para delinquir, que ayude a su familia. En el caso, esto es de la salud, de la parte de que ayuda. Pero hay una parte, Glenda, también que habla de la violencia y la conducta de violencia también. Ahí es donde la fiscalía
creo que aunque él no esté acusado en Estados Unidos por un asesinato o varios o lo que diga, pero en otros juicios, tanto en el de Tony Hernández como el del señor Juan Orlando Hernández, se habló de el asesinato de, si no me equivoco, del señor Arita Oscar. Franklin Arita, sí. Pero, la fiscalía cita algo que lo voy a leer porque dice, y que lo hace ver, yo diría como esas películas que hemos visto muchos, tipo Netflix, que de policías que están involucrados en delitos, que son los asesinos y ellos son los mismos investigadores. Aquí la fiscalía en la página 6 de este documento de 6 páginas, que es la propuesta de los 30 años que pide la fiscalía, dice: tras el asesinato de Franklin Arita, el acusado habló con la prensa hondureña e informó que Arita y sus guardaespaldas habían sido asesinados luego de ser atacados en un vehículo blindado por individuos que utilizaban, entre otras armas, rifles automáticos M16 y Galil. Pero aquí viene la partecita esta que dice: el acusado, refiriéndose al señor Bonilla, que supuestamente estaba a cargo de investigar el asesinato, que recordamos estaba como jefe de la región noroccidental en ese tiempo, dice, se jactó descaradamente. Lo dice el documento de la Fiscalía en la página 6 de este documento de 16 páginas del 25 de junio. Dice que el asesinato, según las palabras de Bonilla ante la prensa, fue bien planificado, que se había llevado a cabo eficientemente y que los atacantes habían limpiado a fondo la escena, haciéndolo ver casi como un psicópata, como un... hablando... Sí, Oscar. Ajá, hay dos elementos ahí, Glenda, que son importantes resaltar de tu exposición, ¿no? Creo que es importante. Primero, que el lenguaje que utilizó Bonilla fue bastante ambiguo. Y me llamó mucho la atención porque él reconoce haber ayudado a algunos a traficar con cocaína, pero no dice quiénes en esa declaración, ¿no? Por lo que yo he entrevistado a otras personas que se han declarado culpables, ¿no? Sé que lo hacen muchas veces por la recomendación de sus abogados ante la presión que comienzan a sentir ya cerca del juicio, de saber que la opción es una cadena perpetua y lo más probable es que el juicio no logren probar su inocencia, ¿no? Entonces, ante esa casi certitud de veredicto de culpabilidad y una condena de cadena perpetua, abogados y fiscales presionan para que la persona reconozca la culpabilidad como una forma de incentivar al procesado para que ahorrarle al Estado no ir a todo este proceso, ¿no? Yo lo que sospecho es que si este caso de Franklin Arita, que no fue probado en juicio, porque ni ha sido acusado en Honduras, no fue probado en juicio, no fue probado en ningún lado. Ninguna en el juicio de Juan Orlando Hernández, lo que se dijo al respecto y después el juez declaró es que no se le podía señalar a Juan Orlando Hernández de ninguno de estos homicidios que intentó la fiscalía también vincularlo, ¿no? Mencionó los 5 asesinatos de no sé quién, los de Fuentes Ramírez, mencionó creo que también el de Franklin Arita, y el juez dijo no se le vinculó directamente en el juicio a ninguno de estos asesinatos, ¿no? En el caso de Bonilla no hay un juicio que lo haya vinculado directamente. Él acepta culpabilidad por traficar con cocaína. Claro, pero la fiscalía utiliza todos estos elementos como vimos lo que pasó. No logró lo que querían con Juan Orlando Hernández, aunque a mí me parece que eso 45 años no es una condena poquita, es todo una... Pero no logró. Pero no lo veas por la suma de años, es que yo creo que eso hay que verlo con la dimensión que representa una condena de cadena perpetua y una condena mínima, ¿no? Claro, entiendo que la cadena perpetua es como impactante, pero la fiscalía quería eso, no lo logró la condena, entonces se aplicó
la defensa de Bonilla solo hace un documento que creo que hasta pobre, de una petición de 10 años, yo lo pienso así, lamentablemente por él, porque su defensa, no sé si la leíste o me imagino que sí. Que es el mínimo de la pena, ¿no? Muy pobre los elementos y 6 páginas. Viene la fiscalía y se aplica con 16, pero solo para mostrar una persona o un lado de esta persona que impacta más al que lo lee, al mismo juez, como diciendo, no está siendo acusado por un asesinato, pero es capaz de esto y de esto. Aunque Bonilla acepta haber tomado dinero, haber participado en haber ayudado, como tú dices, no dice a quién, no dice cuándo, no. Él habla de entre el 2011 y el 2012. Que sí se cita en ese día de su declaración que se declara culpable. Pero, ¿qué vamos a esperar mañana? Que el juez le dé, pero el juez le hace ver que él podría, que él no es vinculante su trato con la fiscalía, con lo que el juez le va a dictar, que el juez le puede dictar una pena más allá de lo que diga la fiscalía o menos. Es lo que ha hecho en los 2 casos anteriores que hemos, lo más cercano. Y lo que yo quiero señalar es que si en el veredicto del juez, porque el juez también tiene que argumentar su condena, ¿no? Él presenta una argumentación, igual que lo hizo en el caso de Juan Orlando Hernández, igual que lo hizo en el caso de Mauricio Hernández Pineda, ¿no? Él presenta una argumentación que explica por qué él está tomando la decisión que está tomando en cuanto a la pena. Si en la condena del señor juez aparece, como en la fiscalía, el tema de Franklin Arita, ¿no? Entonces yo ahí veo que vamos a terminar escuchando a un Juan Carlos Bonilla reclamando ese proceso en el cual se le convenció de declararse culpable, porque él, en su intento ha sido desmarcarse de esas acusaciones de homicidio, que si se hubiera comprobado su participación en un homicidio, y no digo aquí que él no lo hizo, y lo que yo digo es que no hubo un juicio que lo probara, ¿no? Entonces, él tendría por solamente ese homicidio ya la cadena perpetua asegurada. Claro, todo es por los dichos, por los... Glenda, dime. Oscar dice que más o menos unos 15 años pudiesen darle, pero según su criterio, ¿qué? Creo que le van a dar 20. ¿Ah? 20 es probable, sí. 20 es probable. Lo que pasa es que ahora todos nos equivocamos, la mayoría, yo creo que todos, nadie dijo le van a dar menos de una cadena perpetua al señor Juan Orlando Hernández. El mismo Juan Orlando Hernández dijo creer que 3 veces cuando le dictó la sentencia al juez Kevin Castle sobre esta sentencia. Yo siempre lo he dicho, una pena más allá de la mínima para el Tigre Bonilla es una cadena perpetua. Para él, que es un hombre tan... yo creo que Carlos, no sé si tú, Oscar, estuviste alguna vez en la calle, pero Carlos y yo fuimos gente de reporteros de calle. Y nosotros tuvimos el contacto con jefes policiales, jefes regionales, que a mí me tocó en cierto punto estar en la misma línea o en el mismo lugar que el Tigre Bonilla, y su temperamento, su fuerza, su imagen incluso, y esto que tú dices, peleando hasta el último minuto, lo va a hacer mañana, a pesar de que el juez le explicó no una vez, ni 2, ni 3, muchas veces, y le preguntó si estaba de acuerdo, le preguntó si quería cambiar su decisión, si quería tomarse una pausa y hacerlo otro día. Lo hizo 16 días, 14 días antes de que se iniciara el juicio para los 3. Bueno, ya había declarado culpable Mauricio Hernández Pineda. Entonces, Bonilla se encontró con que la fiscalía en ese documento sí se iba a pedir los 30 años. Entonces, él seguía diciendo, no soy un criminal. Pero bueno, eso, al declararse culpable, lamentablemente él es un criminal confeso y va a enfrentarse al veredicto que le dé el señor Castel. Lo que sí yo pienso, si le da 20, te imaginas, tiene 64, son 84 años. Para él lo que sea, creo que después de los 10 años, después de una pena mínima, será como una cadena perpetua por todo lo que eso implica y también por esa posición de honor que siempre él ha manejado. Va a ser bastante difícil para él. ¿Qué implica pedir perdón, declararse culpable y pedir perdón? Oscar. Pero él tendrá la oportunidad mañana, antes de la sentencia, de poder decir unas palabras.
¿no? Y ahí vamos a escuchar qué es lo que él está diciendo. Normalmente eso buscan pues cierto espacio para poder tener condescendencia por parte del juez a la hora de dictar su sentencia, pero eso siempre es inútil. El juez ya a esta altura, ya él ha tomado la decisión, él ya sabe cuál va a ser la sentencia, mañana es una cuestión de trámite, ¿no? Recordemos que Juan Orlando Hernández aprovechó ese espacio y lejos de pedir perdón, arremetió más bien en contra de los fiscales, en contra de la DEA, ¿no? Y del sistema judicial gringo, que él lo calificó como un sistema que cayó en la trampa de la narrativa creada por los narcotraficantes y toda esa cuestión, ¿no? No creo que ocurra lo mismo, pero conociendo también el temperamento de Juan Carlos Bonilla, yo creo que en algún momento él también va a desafiar este acuerdo al que él llegó, ¿no? Porque él se declaró culpable de, como bien dijimos al principio, ayudar a traficar cocaína, no del homicidio que le están queriendo imputar en la fiscalía, aumentándole a 30 años la sentencia. Entonces ahí va a ser el tema que lo iremos viendo más adelante, ¿no? Incluso después ya de la sentencia. Lo cierto es que los recursos que tiene Juan Carlos Bonilla son mucho más limitados que lo que tiene actualmente el señor Juan Orlando Hernández. Claro que sí. También vamos a mencionar que el Bonilla, pues él temperamentalmente, con todo y todo, aceptó su culpabilidad, pero también estaba confrontativo, seguía diciendo que solo era culpable de esto, de la conspiración. Vamos a esperar mañana a ver qué pasa. Sí, yo creo que el juez se va a ir ahí por el intermedio, por eso la fiscalía lo dibuja como un hombre terrible en su documento. No, la defensa, como tú dices, bastante floja en su presentación, en su petición de los 10 años, pero el juez podría tener ser condescendiente un poco, tal vez, con Bonilla, y le quedará después de la sentencia pues un recurso que será colaborar con la fiscalía, que podría ahí buscar bajar la pena que le den. El juez también le dijo, tú sabes que no te puedo dar menos de los 10 años, que la ley lo dice. Entonces está enfrentando, y también que podía darle una pena mayor a lo que le pida la fiscalía. Oscar, no sé si tenemos tiempo, Carlos, solo un momentito, en un documento fechado el 26, pero que lo vi yo hasta anoche, el juez Castel está diciendo que la fiscalía, aprobando los 15 millones de decomiso para el expresidente Juan Orlando Hernández. Tenemos unos 3 minutos aproximadamente para concluirlo. Sí. El juez Castel, en un documento fechado el 26, pero que apareció en la página de la Corte, yo lo vi hasta ayer, dice que la Fiscalía está diciendo que es parte de estos 15 millones que se le deben decomisar al señor Juan Orlando Hernández, es parte de su condena. Entonces, dime, Oscar, ¿qué opinas de esto? No, yo creo que no sorprende. No, lo que pasa es que ahí tienen que probar ellos dónde está ese dinero, ¿no? Porque... autoriza a la fiscalía si los encuentra. Si los porque encuentra, eso también lo dice en el último párrafo de este documento. Yo dudo, o sea, 15 millones de lempiras es un montón de dinero, ¿no? Entonces, 15 millones de dólares. De dólares, es un montón de dinero. Entonces podríamos suponer que ese dinero está en bienes en Honduras, pero entonces hay que probar que esos bienes han sido adquiridos de manera ilícita y eso tiene que tener un proceso judicial hondureño. No es que Estados Unidos puede ir nomás y agarrar la casa de la familia Hernández y decir, esta casa ahora es de Estados Unidos porque este fue condenado a pagarnos este montón de dinero. Entonces es un proceso legal que tiene que llevar. Además, creo que la ley de incautación de bienes que se aprobó durante el gobierno de Juan Orlando Hernández también da un procedimiento y en todo caso también indica que los bienes incautados quedan en posesión del Estado hondureño. O sea, Estados Unidos no puede pedirle al gobierno de Honduras que le transfiera ni los bienes del cachiro, ni los bienes de ninguno de los condenados, porque eso ahora pertenecen al Estado hondureño. Y eso es una de las cosas que Juan Orlando dice que generó fricción entre su administración y Estados Unidos, ¿no? Entonces, si son bienes que están en Estados Unidos,
si son cuentas de ahorro, si son casas y toda esa cuestión, ahí sí pueden inmediatamente proceder e incautarlos. Pero si no, es más un juego de palabras y de números que algo real, pues, porque si no tiene que probar dónde está ese dinero. Sí, y para finalizar, esto va para ambos así, brevemente, en 1 minuto y medio. ¿Creen que esto también, esta condena contra el Tigre Bonilla, puede ir acompañada también del pago de alguna indemnización en dinero, alguna multa o algo? Es muy probable. Ok, perdón, Oscar. El documento en la exposición inicial del 6 de febrero, el juez le explica todo lo que puede pasar a Bonilla antes de recibir su declaración de culpabilidad, y le dice que podrían ser, de comprobarse que él tuvo ganancias hasta de $10 millones al doble, según la pena que le aplica. Entonces, lo que podría ocurrir es que, ¿de dónde vienen los 15 millones que habla la fiscalía? Vienen del dinero que dice el cachiro que le dio, del dinero que dijo aquel que le dio. Entonces hacen toda la suma y todos esos que dicen que dieron dinero para campaña del Juan Orlando Hernández hacen la suma, y eso son los 15 millones que está pidiendo la fiscalía, ¿no? No, pero yo diría en el caso del Tigre Bonilla que si se le pudiera ir acompañada a esa condena con algo pecuniario, pues, algo de dinero, ¿sí? Sí, a eso me referí cuando el juez le dijo, podría ser, según de encontrarse si la fiscalía logra... En el caso del Tigre, Oscar, y en el caso del Tigre, Oscar. 10 millones hasta el doble. Sí, igual, no, si en los testimonios en los cuales él se declara culpable de haber ayudado, confiesa que recibió dinero para esa ayuda de la cual él se declara culpable, él podría ser condenado a restituir ese dinero al gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar esa sentencia mañana, Oscar? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo puede durar? Unos 40 minutos, ¿verdad? 1 hora más o menos, sí, por ahí. La de Juan Orlando duró mucho, pero porque se extendió... La habló bastante. Además, los cargos eran bastantes, ¿no? El rosario de el juez le dio, a pesar de lo que dicen mucha gente en Honduras, el juez le dio bastante tiempo, porque lo pudo haber parado, le dio tiempo para que, creo que casi 1 hora, entonces por eso se extendió. El Tigre Bonilla va a ser mañana a las 9, y yo creo que ya 9 hora de Honduras, 11 de la mañana hora de Nueva York, y creo que ya antes de las 10 de la mañana sabremos cuál será. Cómo no. Muchas gracias, Glenda. Muy amable. Oscar, mensaje final, Glenda. Nada, yo creo que la historia del Tigre Bonilla todavía no está terminada. Yo creo que vamos a seguir escuchando, dependiendo de cuál es la condena, si él considera que esta condena ha sido particularmente desproporcionada a lo que él considera que se declaró culpable, porque él no acepta los cargos completos, él acepta una parte de los cargos, y aquí lo que vamos a ver luego él cómo reacciona a esto. Glenda. Exactamente, estoy de acuerdo con Oscar. Si él considera, y el juez le dice si considera que no es lo que él esperaba, o que lo están acusando de otra cosa, o que los argumentos que presenta la fiscalía son los que hacen que lo condenen de una manera que él no está de acuerdo, pues sí, seguiremos escuchando. Y también como si se presenta como testigo o como colaborador de la fiscalía después para bajar su sentencia, también seguiremos escuchando, cosa que me gustaría aclarar de Juan Orlando Hernández, que mucha gente dice está entregando personas. No puede hacerlo. Él está diciendo que es inocente, y hasta va a seguirlo sosteniendo. Está en la situación de la apelación. Juan Orlando no está echando de cabeza a nadie. Él dice no participó, así que esa teoría de que está entregando personas en Honduras. De que él entregó al Mayo Zambada, dice. Sí, no. Él entregó al Mayo Zambada. Después vamos a hablar de Mayo Zambada en otra oportunidad. Muchas gracias a ambos. Muy amable. Saludos. Bien. Sí. Glenda Llanes, Oscar Estrada, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.